créa le tonnerre, les quemati, ou les sauver du soir. Do tu monegalos le bouchan, do tu pisan que tu egan. Do tu monegalos le bouchan, do tu pisan que tu egan. Algo así, hermanos, algo así. Cuán grande es Él. Antes de pasar allá a la lectura de la Biblia, en Hechos capítulo 20, voy a dar primero unas estadísticas hablando de misiones. Ya que estamos teniendo nuestra conferencia de misiones, quiero dar primeramente unas estadísticas acerca de misiones. Estas estadísticas las saqué al día de ayer, ¿sale? Entonces están actualizadas al día de ayer. Primeramente, estadísticas que tienen que ver en la relación censo de población y salvación. Población y salvación, dice así. Hasta el día de ayer había 7.529.365.490 personas. Casi 7.000 millones y medio de personas. De eso se dice que las principales religiones, la más alta es el cristianismo, incluyendo a católicos, adventistas, bueno, ellos lo denominan así. El cristianismo con un 27% que abarca a 2.100 millones de personas. Después le sigue el Islam con 1.155 millones de personas. Luego los hindús con 1.010 millones de personas. Luego los budistas con 776 millones de personas. Luego el vudú y otras religiones que son los 2.488 millones restantes. Eso es la población del mundo hasta el día de ayer. Ahora, el día de ayer murieron en todo el mundo 170.000 personas. Es el promedio aproximadamente, todos los días mueren 170.000 personas. Si tomamos en cuenta, hermanos, los índices de natalidad y los índices de la población y los índices en relación a las principales religiones, podemos determinar que del 27% de los cristianos o supuestos cristianos, la mayor parte de ellos son católicos, es decir, de ese 27 sería el 13.5% serían católicos y el 13.5% restante serían mormones, testigos de Jehová, adventistas, la Convención Bautista del Norte, del Sur, los bautistas fundamentales independientes, los presbiterianos, la Luz del Mundo, todos ellos. Si damos un porcentaje a cada uno de ellos, ¿cuántos hay en el mundo? Personas que predican la salvación, que creen en la salvación por gracia como nosotros, estamos hablando que solamente el 2% de toda la población. Es decir, que al 2% de la población nos toca predicar el Evangelio al otro 98% para que puedan ser salvos. Es decir, que se necesitan las misiones. Es decir, que se necesitan misioneros, se necesita que se levanten personas que quieran servir a Dios. El día de hoy no solamente estamos de aquí para levantar una ofrenda, que ojalá y se levante una buena ofrenda, y no solamente la que se prometió, sino el doble, sino que el propósito de hoy, a mí me encantaría que muchos de ustedes también decidieran servir a Dios, para que pudiéramos llevar el Evangelio a ese 98% de personas que se está yendo al infierno. Con este cálculo del 2% de personas que creen la salvación por gracia y que existe una iglesia donde se cree y se predica la palabra de Dios, pudiéramos decir que de las 170.000 personas que murieron ayer, 160.000 fueron al infierno. Y estamos exagerando números. Es decir, que mucha gente está yendo al infierno. Como el Señor Jesucristo dijo que era amplia la puerta, amplio el camino que lleva a la perdición. Son muchos los que están yendo al infierno. Por eso deberíamos sentirnos honrados porque Dios en su gracia, su misericordia nos haya alcanzado. Pero recuerde que no solamente nos alcanzó por alcanzarnos, sino que nos alcanzó con un propósito. Estos son algunos datos en relación a población y salvación. Tengo otros datos en relación a misiones y dinero. Misiones y dinero. Por ejemplo, en nuestra iglesia hay cerca de 5 misioneros ya en el campo y 2 misioneros en diputación, más los que vienen, ojalá sean muchos. Si nosotros quisiéramos solventar los gastos de nuestros misioneros, nuestros propios misioneros, si consideráramos una cantidad más o menos promedio de 15,000 pesos, es cierto que hay países muy caros como España, donde va nuestro hermano Pedro, pero hay países más baratos, nosotros solamente necesitamos 8,000 pesos. Pero si quisiéramos
darle 15,000 pesos a cada misionero. Necesitamos entonces 105,000 pesos por mes. En nuestra iglesia, hermanos, somos cerca de 2,000 personas, pero si contáramos solamente los mayores a 12 años y pusiéramos más o menos unas 1,500 personas, nos tocaría de dar de 17 pesos con 50 centavos para mantenerlos a todos ellos, sin que hicieran diputación, ni que estuvieran pidiendo sostén en otras iglesias. Nosotros los podríamos sostener, pero lo malo de esto es que no todos dan a misiones. Los que dan a misiones aquí son contados, siempre son los mismos, y es cierto que dan más de 17 pesos con 50 centavos, pero los demás no dan. Si esos mismos 1,500 personas de nuestra iglesia quisiéramos apoyar a la obra misionera, si cada uno de nosotros diera 5 pesos por semana a misiones, podríamos juntar 30,000 pesos al mes y podríamos apoyar a 30 misioneros con 1,000 pesos a cada uno. Si diéramos 10 pesos por semana a cada uno de nosotros, podríamos apoyar a 60 misioneros con 1,000 pesos cada uno. Si trajéramos cada uno de nosotros 20 pesos por semana solamente, podríamos apoyar a 120 misioneros para enviarlos a otras partes del mundo, con 1,000 pesos cada uno. Nuestra iglesia apoya cerca de unos 7 misioneros fuera de México, más o menos con unos 500 a 1,000 pesos. Pero la situación es porque no todos damos a misiones. Es por eso que uno de mis deseos es que el día de hoy entendamos la necesidad de dar a las misiones. No solamente que juntemos la ofrenda para el día de hoy, sino que querramos siempre dar a las misiones, porque la situación, hermanos, es que el mundo se está yendo al infierno. Todos los días gente va al infierno y tenemos que hacer algo nosotros para arrebatarlos del fuego del pecado. Ahora sí, con estas estadísticas, voy a pedirle que vaya a subir ahí en Hechos capítulo 20. Hechos capítulo 20. En Hechos capítulo 20 está hablando el apóstol Pablo. Ya vimos la primera enseñanza en esta conferencia de misiones, hablando de lo que el apóstol Pablo hizo para poder llevar el evangelio a todo el mundo. Aquí se está despidiendo de estas personas. Él sabe que le esperan tribulaciones. Él sabe que lo quieren matar. Pero antes de irse, hermanos, le recuerda a estos hombres, a estos líderes de diferentes iglesias, les recuerda lo que se tiene que hacer. ¿Cuál es la principal carga? Llevar el evangelio a todo el mundo. Y da una serie de consejos, y son los consejos que quiero tomar hoy en cuenta para esta enseñanza. Dice así, Hechos 20, del versículo número 17 en adelante. ¿Usted escúchalo? ¿Sí se escucha bien, hermanos? ¿Escucha bien? Hermano José Luis, ¿se escucha bien? Saludos, Dios le bendiga, hermano. Un poquito subido de peso, pero Dios le bendiga. Dice así la Biblia: enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora he aquí ligado yo en espíritu. Voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido de anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrarse así a los discípulos. Por tanto, velad, acordaos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestaros con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para solidificaros y daros herencia con todos los santificados.
ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que han sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. En este versículo 32, hermanos, en el versículo número 35, hay una frase que dice, se debe ayudar a los necesitados. La ayuda que le podamos dar a una persona, la mejor ayuda que le podemos dar a una persona es hablarle de Cristo, presentarle el plan de salvación. Usted puede ir al jardín y puede invitarle una pizza a una persona que esté pidiendo dinero ahí, o le puede dar un regalo a un niño, una pelota o algo así, pero un día ese niño va a morir y va a ir al infierno si no es salvo. La mejor ayuda que le podemos dar a una persona es hablarle de Cristo, presentarle el plan de salvación. No importa, a mí no me importaría que yo tuviera una vida aquí quizás pobre o triste sobre la tierra, pero sé que voy a ir al cielo. Es por eso que la mejor ayuda que podemos brindarle a una persona es hablarle de Cristo. Quizás hay alguna persona que hoy está aquí por primera vez y nosotros le queremos ayudarle diciéndole que Cristo le ama, que Cristo quiere salvarle, que Cristo no quiere que usted sea de la estadística de 170,000 personas que vayan al infierno, porque Dios le ama. La otra cosa que dice aquí el apóstol Pablo, hablando de su carga, que él quiere que todo el mundo sea salvo, que ayudemos a las personas, dice, no olvides lo que el mismo Señor Jesucristo enseñó. Más bienaventurado es dar que recibir. ¿Qué tanto estás dispuesto a dar el día de hoy? No solamente estoy hablando de tu dinero, porque de cualquier manera el dinero es de Dios, de tu tiempo, de tus dones, de tus talentos, de todo lo que Dios te dio. Algunos de ustedes, Dios les ha dado una oportunidad más para estar aquí en la iglesia. ¿Qué estás dispuesto a darle al Señor? La enseñanza que quiero compartir con ustedes, hermanos, tiene el nombre Obstáculos para salvar al mundo. ¿Cuáles son aquellos obstáculos que nos impiden que el mundo pueda ser salvo? Vamos a hacer una oración y vamos a pedir a Dios su dirección. Señor, gracias te damos porque eres bueno con nosotros. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias, Señor, por el ejemplo del apóstol Pablo. Gracias te damos por esta conferencia. Gracias por cada joven, cada señorita, cada hermano, cada hermana que está aquí. Te pido ahora, Dios, que tú hables al corazón de cada uno de mis hermanos. Ayúdanos a formar convicciones. Ayúdanos a entender que estamos con un propósito aquí, que la gente se está yendo al infierno y que tú quieres usarnos a cada uno de nosotros. Perdona todos nuestros pecados, reconocemos que hemos fallado. Que se quite esa barrera, Señor, que hay entre nosotros y tu Santo Espíritu para que nos hables, nos convenzas y nos muevas a hacer algo. Te prometo que la gloria y la honra es solamente para ti. Haz algo especial el día de hoy, Señor. Me pongo en tus manos reconociendo que te necesito. Gracias por todo, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Algunos de los principales obstáculos para llevar el Evangelio a todo el mundo. El primer obstáculo, hermanos, sería la desobediencia. Tenemos que entender que tenemos un mandato. No es un punto de vista de un escritor. No es un punto de vista solamente de Dios, si quieres o no. Dios nos está dando una orden. Dios nos está dando la orden de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Estamos aquí, hermanos, para predicar el Evangelio. Dios le dejó a usted con el propósito de hacer discípulos en todas las naciones y bautizarlos y enseñarlos para que ellos ganen a más personas. Tenemos que llevar el Evangelio a todo el mundo, pero no todo lo estamos haciendo. Algunos de los que estamos aquí vivimos en desobediencia, vinimos el día de hoy solamente quizás porque vamos a ver a la muchacha que nos gusta o porque queremos pasar un buen rato, pero nos estamos olvidando de las almas. Los obstáculos para ganar al mundo entero es la desobediencia. No estamos haciendo discípulos, no queremos ir más allá. El Señor nos mandó a hacer discípulos no solamente a Jerusalén, sino a todo Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Porque Dios no quiere que ninguno perezca, Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dice la Biblia que Dios nos dejó aquí y así como me envió el Padre, así también yo los envío. Somos desobedientes, no estamos ganando almas. Es por eso que el mundo se está yendo al infierno. Es por eso que el 98% de la población no conoce de Cristo, porque somos desobedientes. Véase usted mismo, hermano, si está realmente cumpliendo con la orden de Dios. ¿Realmente estamos ganando almas como deberíamos de ganar almas?
Somos desobedientes al mandato de Dios de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Pero hay otro obstáculo que no nos permite llevar el Evangelio a todo el mundo. Vaya ahí en su Biblia, en el libro de Filipenses, capítulo 2. Filipenses, capítulo 2, dice la Biblia en el versículo número 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. El siguiente obstáculo, hermanos, es porque no tenemos el sentir de Cristo. No sentimos lo que Dios sintió. No sentimos lo que Cristo sentía en su corazón al ver las multitudes que estaban desenfrenadas rumbo al pecado. No sentimos nada cuando sabemos que la gente está yendo al infierno. Usted sabe de personas que van al infierno, que viven cerca de su casa, sus compañeros, sus amigos. Algunos de los que están aquí tienen novia mundana y le regalas globos y le regalas todo, pero no le has hablado de Cristo. No tenemos el sentir de Cristo. La gente se está yendo al infierno porque no tenemos ese sentir de Cristo. Otra cosa que no tenemos es la humildad. Dice la Biblia en el versículo número 5 y 6 que Dios dejó todo, dejó su trono, dejó su reino para venir y se hizo hombre, se humilló a sí mismo para que gente sea salva. En ocasiones nuestro orgullo no nos deja tocar las puertas. En ocasiones nuestro orgullo y el que dirá no nos deja venir a la ruta. No queremos hacer nada porque nos da vergüenza. Somos orgullosos, no somos humildes. Y la gente se está yendo al infierno porque no podemos salvar al mundo, porque somos desobedientes. No tenemos el sentir de Cristo, no somos humildes. Y miren lo que dice ahí el versículo número 6, hermanos. El cual, hablando de Cristo, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. No queremos sacrificar. No queremos dar nada para la obra de Dios. No queremos dar nuestro tiempo, no queremos dar nuestro dinero, no queremos dar nuestros talentos. No queremos hacer nada para que el mundo sea salvo. Hubo un hombre rico que quería seguir a Jesús. Y el Señor Jesús le dijo, mira, deja todo lo que tienes, vende, dalo a los pobres, tú sígueme. Hay cosas más importantes como la salvación del mundo. Hay cosas que van a estar por siempre. Ven, sígueme. Y ese hombre se puso triste y no siguió a Cristo. Algunos de nosotros estamos pensando en qué carrera vamos a estudiar, en qué trabajo vamos a estar, qué tenis nos vamos a comprar, qué es lo que vamos a gastar después de salir de la reunión de jóvenes, pero no estamos pensando en cuánto dinero vamos a dar, en cuánto vamos a sacrificar para que la gente pueda ser salva. No estamos pensando en cuánto tiempo vamos a dar a la iglesia para ganar almas, para alcanzar a ese 98% restante. Es por eso que la gente se está yendo al infierno. No queremos sacrificar. Pero no solamente no queremos sacrificar, no tenemos compasión por las almas. El Señor Jesucristo al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, dice ahí en Mateo 9:35. Nosotros vemos que la gente se va al infierno. Nosotros vemos que la gente vive en idolatría, que viven en religiones y sabemos que ese no es el camino y solamente criticamos y no les hablamos de Cristo. Y por eso la gente está yendo al infierno. Y todo eso, hermanos, cada uno de nosotros lo ve todos los días. Pero no solamente ese es un obstáculo, sino el amor al dinero. Estamos amando más lo que traemos en nuestros bolsillos. Amamos más en nuestro ahorro. Estamos amando más lo que ganamos que las almas. Y por el amor al dinero, mucha gente no va a ir al cielo. Va a tener que ir al infierno porque nunca invertimos en la obra de Dios. Por eso dice la Biblia que raíz de los males es el amor al dinero. Porque estamos amando el dinero. Y nos estamos olvidando de las personas, de las almas. Pero hay otro obstáculo, hermanos, que frena la obra de Dios, que detiene la salvación de las almas en el mundo. Y no solamente es el amor al dinero, sino el amor al mundo. Dice la Biblia ahí en 1 Juan 2:15, que los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de este mundo. Muchos de nosotros estamos pensando nada más en el qué dirán. Estamos pensando en el ser reconocidos. Estamos pensando en el tener un buen trabajo, en que nos aplaudan, o en venir aquí a la iglesia, a lo mejor para que nos regalen una Biblia o un viaje. Y no estamos pensando en las almas, no estamos pensando en lo principal, en lo que pensaba Cristo. Y todo esto, hermanos, frena la obra de Dios. Aquí hay un montón de hermanos que tienen el potencial para hacer algo grande para Dios, y no lo están haciendo y quizás jamás lo harán, porque no quieres hacerlo.
porque no quieres sacrificar, porque amas más los aplausos. Ama más el hecho de que te aplaudan ahí cuando pases a cantar, que el hecho de que la gente pueda ser salva. Pero no solamente eso está obstaculizando que la gente pueda ir al cielo, no solamente eso nos estorba para que la gente pueda ser salva, sino que la indiferencia por las almas. El Señor Jesús entendía que la gente iba a ir al infierno, y por eso Él lloraba entrando a Jerusalén, y por eso le suplicaba a Jerusalén: ojalá y supieses el día de tu visitación, ojalá y entendieses que hoy es el día de salvación, porque quizás no vas a tener otra oportunidad. Nosotros somos indiferentes a que la gente pueda ser salva. Estos, hermanos, son los obstáculos que frenan la obra de Dios. Estas cosas son las que no permiten que la gente pueda ser salva. Estas cosas son las que van a enviar al infierno a muchas personas, y nosotros somos los culpables, porque somos desobedientes, no tenemos el sentir de Cristo, no somos humildes, no queremos sacrificar, tenemos falta de compasión, amamos el dinero, amamos el mundo, la vanagloria, los aplausos, y tenemos una indiferencia por las almas. Quiero compartir una pequeña historia que compartí con los grupos de segundo de secundaria. Creo que el único que conoce esta historia es Freddy, pero la verdad es que habló a mi corazón. Y como yo sé que ustedes son bien enamorados, sé que van a poner atención de esta historia. Esta historia, hermanos, quiero que pongan atención. Nada más regáleme 5 minutos de su tiempo. Voy a leer una pequeña historia. Después voy a hacer una aplicación. Regáleme 5 minutos de su tiempo solamente. Ya voy a dejar el café. Una de las historias más cautivantes para el ser humano sigue siendo la historia del Titanic. Películas, documentales, curiosidades nos han intrigado por años. El Titanic fue un transatlántico británico. Fue el barco de pasajeros más grande del mundo en el momento de su terminación. Se hundió la noche del 14 al 15 de abril de 1912, durante su viaje inaugural. Zarpó de Inglaterra e iba con destino a Nueva York. En el hundimiento del Titanic murieron 1.514 personas de las 2.223 que iban a bordo. Esto convirtió esa historia en la más trágica, en el naufragio más grande. Entre sus pasajeros estaban algunas de las personas más ricas, influyentes y famosas del mundo, además de cientos de inmigrantes irlandeses británicos que iban a buscar una mejor vida en Norteamérica. El barco fue diseñado para hacer lo último en lujo y comodidad. Contaba con un gimnasio, biblioteca, restaurantes de lujo, piscina, opulentos camarotes para viajeros de primera clase. Sin embargo, debido a las obsoletas normas de seguridad de la época, solo portaba botes salvavidas para 1.178 pasajeros, para poco menos de la mitad de las personas que estaban a bordo. A las 11:40 de la noche del 14 de abril, 4 días después de partir y a unos 600 kilómetros al sur de Terranova, el Titanic chocó con un iceberg. La colisión abrió varias plataformas, varias compuertas del casco de su lado de estribor, bajo la línea de flotación a lo largo de 5 de sus 16 mamparos que comenzaron a inundarse. Durante 2 horas y media, el barco se fue inundando gradualmente por su parte delantera, mientras la popa se elevaba, y en este tiempo varios cientos de personas fueron evacuadas en los botes salvavidas, de los cuales no todos iban en su máxima capacidad. Un número muy elevado de hombres murieron debido al estricto protocolo de salvamiento que se daba en aquel día, mujeres y niños primero. Poco antes de las 2:20 de la madrugada del 15 de abril, el Titanic se partió en dos y se hundió con cientos de personas a bordo aún. Muchas personas no alcanzaron a bajarse y se hundieron y se ahogaron ahí. La mayoría de los que quedaron flotando en la superficie del mar murieron de hipotermia, aunque algunos fueron rescatados por botes salvavidas. Los 710 supervivientes fueron rescatados por un transatlántico llamado Carpathia unas horas después. Era un barco, el Titanic, considerado por muchos inhundible. Uno de los hombres más ricos dijo: ni Dios puede hundir este barco. Uno de los vigías que estaban cuidando la trayectoria del Titanic esa noche dijo: jamás he visto una noche tan tranquila y un cielo tan estrellado como este.
a las 11:25 de la noche, unos minutos antes de que el Titanic chocara con un iceberg. Se encontraba cerca otro barco, el cual les envió una señal diciendo que había iceberg, que tuvieran cuidado. Ten cuidado, hay iceberg allá adelante por donde vas. El operador de comunicación del Titanic, llamado Jack Phillips, respondió: cállate, cállate, estoy ocupado, estoy trabajando, Captain Race, dame tiempo. Estaba molesto, se le había acumulado el trabajo a este hombre del Titanic. 15 minutos después de que recibió la alerta, el Titanic se impactó con el iceberg. A las 12:10 de la noche empezaron a enviar señales, luces de socorro. ¡Ayúdenos, ayúdenos! Había 3 barcos cercanos, 3 barcos que pudieron hacer la diferencia. El primer barco que se encontraba cerca, el más cercano al Titanic, era un barco llamado el Sansón. Se encontraba a 16 kilómetros de distancia solamente. A poco tiempo, estas personas pudieron haber salvado, rescatado a muchas personas. Su capitán de este barco se llamaba Hedwig Niss. Él confesó después de días haber visto al Titanic hundirse, pero debido a que estaba en un lugar ilegal para pescar leones marinos, esa noche apagaron sus luces para evitar la detención por las autoridades y se alejaron del Titanic poco a poco. ¡Que se mueran, que se mueran! ¡Vámonos, porque si no nos van a agarrar! ¡Vámonos! La segunda embarcación. El segundo barco era el barco llamado el California. Su capitán, un hombre llamado Stein Lord. Las autoridades le preguntaron por qué no hizo nada al ver las luces de emergencia, ya que él solamente estaba a 32 kilómetros. Esta fue su respuesta: yo ya había hecho lo mío, ya les había avisado, ya no me importó. Y él se fue a dormir. La tercera embarcación era el Carpathia. Él estaba a una distancia en tiempo aproximadamente 4 horas, pero la recorrió a salvar, a ir a ayudar en 3 horas y media, porque el capitán llamado Arthur Rostron les dijo a las personas y las persuadió de que fueran a rescatar a las personas que aún estaban con vida en el Titanic. Hay una aplicación, hermanos, esa fue la historia, pero hay una aplicación que quiero hacer en relación a la obra misionera, en relación al salvar las almas el día de hoy, en relación a dar a misiones, en relación a dar nuestro tiempo, en relación a hacer algo, porque esta historia fue un hecho real y cada persona tomó una actitud. Y cada uno de nosotros hoy va a tomar una actitud. Cada uno de nosotros está tomando actitudes en relación a las demás personas. La primera aplicación que quiero hacer es con el barco el Titanic. Quizás el barco Titanic puede representar aquí el púlpito. En el barco Titanic hoy se encuentran muchas personas, quizás algunos de los que están aquí por primera vez, o quizás algunos hermanos que tienen, bueno, no hermanos, ¿verdad? Algunos jóvenes que tienen muchos años aquí en la iglesia, pero no han decidido ser salvos. Han escuchado la llamada de alerta: ¡hey, detente! Hay un peligro, hay un infierno, aléjate de ahí. Y no han hecho nada. Pero hoy debes de entender que hay un infierno que está esperando a los pecadores. Y dice la Biblia que todos somos pecadores y todos merecemos el infierno. Y hoy cada persona que se encuentre en el Titanic de la vida debería decir: tengo que escuchar la alerta, tengo que tomar una decisión, tengo que creer en Cristo para ser salvo. Pero sabes una cosa, hermano, no solamente aquí hay personas, sino la mayor parte de la población del mundo, ese 98% restante, está en ese lugar, está en esa posición. Pronto van a hundirse en el infierno. Muchos de ellos es cierto que han escuchado la alarma: ¡hey, hay un infierno, detente, arrepiéntate, cree en Cristo! Pero sabes una cosa, muchos de ellos jamás han escuchado la alarma. Yo me imagino que cuando le avisaron a este hombre llamado Phillips, el encargado de responder el teléfono, de entender las señales que enviaban ahí al barco del Titanic, él las entendió y estaba fastidiado y dijo: cállate, cállate. Él entendió y quizás le avisó al capitán, y ellos se enteraron que había peligro. Pero yo me imagino que había muchas personas ahí en el barco, ellos ni en cuenta, quizás terminaron de cenar, fueron a sus cuartos a dormir, y cuando menos lo esperaban ya estaba el peligro, ya estaba la consecuencia. Algunos de ellos ya estaban preparándose para ser ahogados. Algunos de ellos traían quizás sus chalecos salvavidas, pero iban a morir por el frío. No recibieron ellos la alerta hasta que estuvieron ahí en el peligro. Hoy muchas personas allá afuera en el mundo van a ir al infierno porque no han recibido la alerta. Nadie les ha avisado, nadie ha ido a rescatarlos. La mayoría de la población del mundo va a ir al infierno porque no han recibido una alerta. Y porque los que han recibido la alerta
están esperando que alguien vaya, les enseñe, que los salve, que los rescate. Y debemos entender, hermanos, que también muchos de nosotros en alguna ocasión estuvimos igual. Íbamos caminando rumbo al infierno, como dice el apóstol Pablo ahí en Efesios 2. Estábamos viviendo en los deleites de este mundo. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Y ahora nos ha salvado para que salvemos a los demás, para que seamos buenos marinos, para que seamos buenos obreros, para que seamos buenos soldados, para que seamos buenos embajadores y rescatemos a los demás. Tenemos que entender que hay personas que se están hundiendo en el infierno y nosotros somos la salida, nosotros somos la manera en la que las personas pueden ser rescatadas, porque nosotros tenemos estas palabras de vida, nosotros tenemos el camino que es Cristo y tendríamos que hacer algo. La mayoría de las personas se encuentra en este barco, caminando rumbo al infierno, prontos a hundirse. 160,000 personas fueron al infierno ayer, y cerca de 160,000 personas irán al infierno hoy, porque no hay quien los salve, porque no hay quien les rescate. Es por eso la necesidad de misiones, es por eso la necesidad de que tú hagas algo para Dios. No solamente que des, sí da, pero que también hagas algo, que vayas, que las salves, que rescates a las personas. A lo mejor tú no estás en el Titanic o en la situación que estaban estos hombres del Titanic, pero a lo mejor tú estás en el Sansón. Estas personas del Sansón estaban en un lugar ilegal pescando y dijeron, ¿sabes qué? Mejor vámonos porque nos van a cachar. Estos son o representan a los cristianos que son salvos, es cierto, pero no ganan almas. No te involucras en la iglesia, vienes el día de hoy solamente a ver qué agarras. No dices amén, no te alegras con la predicación, solamente estás criticando, eres amargado en contra de la obra de Dios, no te gozas en la iglesia. Y no estás ganando almas principalmente porque hay un pecado, tienes un pecado junto ahí. Dios no te puede usar porque está el pecado. No es que la mano de Dios se haya cortado para salvar, no es que su oído se haya cerrado para no escuchar. Es nuestra iniquidad, es nuestro pecado, dice la Biblia en Isaías 59, el que no deja que podamos llevar el evangelio a todo el mundo. Quizás tú estás hoy ahí, quizás tú dices, yo no puedo ganar almas porque estoy pecando, porque yo llevo una vida desordenada, yo no estoy haciendo bien, mejor me voy. Y estás actuando como esos hombres. Se dice que cuando llamaron a estos hombres a declarar después de que el hundimiento se hizo y que muchas personas murieron, se dieron cuenta que el Sansón estaba cerca, llamaron al capitán y dijeron, ¿por qué no hiciste nada? ¿Por qué no lo hiciste? Él dijo, es que yo tenía miedo de que me metieran a la cárcel, yo tenía miedo de que me hicieran algo. Y dejó morir a muchas personas. Cuando esta persona le hicieron su juicio, tuvo que ir a la cárcel. Fue a la cárcel porque estaba pescando leones marinos en un lugar ilegal. Esa fue la causa. No le dijeron nada porque no fue a salvar a las personas. Pero yo estoy seguro que muchas personas que estaban ahí en la cárcel, después de que se enteraron lo que este hombre había hecho, yo imagino que ahí había ladrones, quizás asesinos, pero yo imagino que más de uno lo señalaba y lo miraba con desprecio, como si fuera peor que una cucaracha. Yo creo que decían, mira este es peor que yo robé, yo asalté, yo hice esto, pero este pudo haber salvado a muchas personas, pero este tiene las manos llenas de sangre por su pecado. Gente murió porque este fue un hipócrita, porque estaba haciendo mal y no quiso hacer nada. Hoy, hermanos, hay muchas personas que estamos viviendo en esta posición. Somos salvos, pero no nos involucramos. Ahí el pecado nos está alejando y la gente se está yendo al infierno. Sabemos que gente se está hundiendo y no estamos haciendo nada. No estamos dispuestos a hacer nada para la obra de Dios. No estamos dispuestos a rescatarlos. Estos hombres apagaron sus luces y empezaron a irse. Y nosotros estamos haciendo lo mismo. Dice la Biblia en Mateo 5:14. Vosotros sois la luz del mundo. Una luz asentada sobre un monte no se puede esconder. Estamos aquí para dar luz. Estamos aquí para alumbrar a las personas, para mostrarles el camino. Y tú estás apagando esa luz. Te estás escondiendo. Y gente se está perdiendo en la oscuridad del pecado y está descendiendo al infierno. Quizás
tú no estás en el Titanic, quizás tú no estás en este segundo barco, en el Sansón, pero a lo mejor estoy seguro que muchos de los que estamos aquí estamos en ese barco, en el barco llamado el California. Estos hombres que fueron los que le avisaron al Titanic, se iban a encontrar de frente. El California vio al Titanic y le empezó a avisar, hay iceberg, pero se indignaron por la contestación. Estos hombres creyeron que habían hecho lo que tenían que hacer. Querían apagar sus conciencias. Hay cristianos aquí que se encuentran en la misma posición. ¿Crees que ya hiciste lo que tenías que hacer? No te interesan las almas, no te importa la gente, eres negligente. Tienes el potencial para hacer algo para Dios, pero no lo haces. Puedes ayudar a las personas, pero no lo haces. Dios te ha dado una posición, quizás en la escuela, quizás en un trabajo para alcanzar las almas, pero no estás haciendo nada. Simplemente te vale un comino, no quieres hacer nada por las almas. Y la gente va a ir al infierno. Este hombre tomó la decisión de decir, ¿sabes qué? Yo me voy a dormir. Yo ya les avisé que les pase lo que les tenga que pasar. Yo ya hice lo que tenía que hacer. Y se fue a dormir. Hoy en día, hermanos, habemos muchos cristianos así. Creemos que hemos cumplido para con Dios y estamos solamente aquí en la iglesia dormidos, calentando las bancas mientras la gente se está yendo al infierno. Y la palabra de Dios te exhorta ahí en Efesios capítulo 5, versículo 14, donde dice, por lo cual dice, despiértate, despiértate, la gente se está yendo al infierno, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Dice la Biblia, levántate, date cuenta que la gente se está hundiendo, date cuenta que se necesitan misioneros, date cuenta que tenemos que enviar personas a predicar el Evangelio, ya despiértate, haz algo para Dios. Y aún sigue la exhortación en el versículo 15, Efesios 5:15. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. Recuerda que el día de salvación es hoy. El día de mañana es incierto, es hoy. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la buena voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que sean salvos. Y tú lo sabes, se te ha enseñado, lo has creído, pero no estás haciendo nada para con Dios. Dices de dientes para afuera, quiero hacer la voluntad de Dios. Quiero que Dios me dé una muchacha, una buena muchacha. Yo quiero un buen muchacho. Yo quiero que Dios me use. Quiero una buena familia. Pero te estás olvidando de la voluntad de Dios. Que la gente sea salva. Este hombre dijo, me voy a dormir. Ya hice lo que tenía que hacer. Cuando se le juzgó a este hombre, se le dijo, ok, no te podemos hacer nada. No estabas obligado a salvarlos. Eres libre. Pero estoy seguro que muchas personas, quizás algunos de los niños que fueron rescatados, cuando lo miraban con desprecio y decían, este hombre pudo haber salvado a papá, este hombre pudo haber salvado a mi mamá y no hizo nada, fue un negligente, nunca habló, nunca abrió su boca, nunca hizo algo para rescatarlos. Hoy en día está pasando lo mismo. Decimos que queremos a muchas personas y no les hablamos de Cristo ni a su familia. Y un día, hermanos, en el cielo se nos va a acercar mucha gente y va a decir, tú pudiste haber hecho algo, tú pudiste haber rescatado a tal nación, tú pudiste haber dado para que un misionero fuera y no lo hiciste, no lo hiciste, solamente eras un hipócrita, solamente estabas dormido en la iglesia, no lo hiciste. Por eso que un día seremos avergonzados allí en el cielo. Aquí podemos hacer mucho ruido. Aquí podemos decir que hacemos, aquí podemos decir que cantamos bonito, aquí podemos decir el día de hoy que estamos haciendo algo en la obra de Dios, que asistimos a alguna ruta, pero ahí en el cielo se va a ver. Este hombre creía que se iba a graduar con honores porque iba a llegar temprano a su viaje. Había sido reconocido este capitán en el California días antes, pero un día, en unos pocos minutos, perdió todo su testimonio. Se le tomó como la persona más negligente. Pudo haber salvado a muchos y no lo hizo. Tú pudiste haber salvado a muchos el día de ayer y quizás no lo hiciste. Tú puedes salvar a muchos el día de mañana y quizás no lo vas a hacer. Quizás tú no estás en el Titanic. Quizás tú no estás en el Sansón, pero quizás estás en el California. Aunque a mí me encantaría que algunos de los que estamos aquí, que todos el día de hoy tomáramos una decisión de estar en la posición
de estos hombres que estaban en el Carpathian. Estos hombres representan a aquellos cristianos que saben escuchar la voz, los gritos de desesperación. ¡Ayúdame! ¡Háblame de Cristo! ¡Háblale a mi familia de Cristo para que no vayan al infierno! Estos hombres son aquellas iglesias que son sensibles al llamado, que quieren apoyar la obra misionera, que saben que la gente va a ir al infierno. Estas personas son los que ven el sufrir, la ansiedad de la gente. Ojalá algunos de los que están aquí quieran ser como estos hombres. Este hombre, este capitán, era el barco más lejano. Solamente alcanzaron a rescatar a los 710 que ya estaban en sus lanchas, porque los demás habían muerto de frío, habían muerto ahogados, muchos de ellos. La pérdida pudo haber sido peor, pero estos hombres hicieron algo. Se dice que este hombre, este capitán, y esto va para los que son capitanes, maestros de escuela dominical, los que van a ser pastores, pastoras, las que van a servir a Dios, las que van a ser líderes. Este hombre se dice que cuando vio las señales de ayuda, ven, ayúdanos, necesitamos ayuda. Este hombre también llevaba un transatlántico. Estas personas también tenían negocios. Estas personas también eran personas que tenían algunas ocupaciones, tenían que llegar temprano, tenían familia, habían avisado a su familia que tenían que llegar. Ellos iban rumbo a Boston. Pero estas personas dijeron, ¿sabes qué? Tenemos que ir a ayudar. Hay una necesidad allá, tenemos que sacrificar. Quizás tú vas a perder dinero. Quizás a lo mejor tu familia te tiene que esperar otros 4 días, pero tenemos que ir. La gente se está yendo, se va a enojar, vamos a hacer algo. Y dice la historia que este barco solamente viajaba a 14 nudos. Y entre todos hicieron que viajara a 16, iba demasiado forzado porque todos estaban trabajando. Quizás algunas personas de renombre, quizás algunos empresarios se tuvieron que quitar la corbata y el saco y bajar a las calderas a trabajar con la pala para que el barco avanzara más rápido, llegar y salvar a las personas. Hoy se necesitan personas así. Tú puedes ver un montón de banderas donde hay necesidad. Aún aquí en México hay necesidad. En las rutas hay necesidad. Ojalá que alguno de nosotros quisiera decir, Señor, yo no quiero estar así como en el Sansón. El pecado me está destruyendo. El pecado me envía gente al infierno. Señor, yo he pensado que he hecho algo como los que estaban en California, pero no estoy haciendo nada. Soy un hipócrita. Solamente vengo a calentar la banca. No estoy haciendo nada para tu obra, Señor. Yo quiero trabajar. Quiero hacer algo. Quiero darle mis fuerzas. Quiero sacrificar. No me importa si pierdo un empleo, no me importa si pierdo una carrera, no me importa si la gente no me aplaude. Déjame hacer algo, Dios. Déjame hacer algo en tu obra. Déjame traer una ruta. Déjame apoyar misioneros. Y no solamente me dejes apoyar misioneros. Si necesitas a alguien, envíame a mí, Señor. Envíame a mí a un país. Necesitas a alguien en Colombia, yo voy, Señor. Necesitas a alguien en Vietnam, yo voy, Señor. Déjame seguirte. Hoy necesitamos personas así. No solamente necesitamos el dinero, y ojalá quieras sacrificar, ojalá quieras desprenderte, ojalá no vengas con la intención de aventar solamente tu limosna, sino dar, sacrificar. Dios dio todo. Estos hombres dejaron negocios, dejaron trabajos por dar para salvar a las personas. Ojalá quieras dar realmente, pero no solamente necesitamos eso. Al final de cuentas, el dinero es de Dios. Ojalá que algunos de ustedes digan, yo quiero dar aún mis talentos, quiero dar mi vida, quiero dar mi servicio, quiero hacer algo para Dios. Hay mucha necesidad. Mucha gente se está hundiendo. Mucha gente se está yendo al infierno. La mayoría de las personas, la mayoría de la población del mundo está descendiendo al infierno el día de hoy. Y tú no estás dispuesto a hacer nada. Quizás el pecado no ha permitido que sirvas a Dios. Y recuerda que el pecado tiene solución porque Dios perdona pecados y puede usarte. Él es poderoso. Quizás estás estancado creyendo que ya hiciste y no quieres hacer más, no quieres dar más aunque tienes el potencial. Hoy deberías decir al Señor, Señor, perdóname, ayúdame a ser de bendición, ayúdame a tener de nuevo poder, predicar, dar, ayúdame a hacer algo para tu obra, para que la gente pueda ser salva. Porque la gente está yendo al infierno. Que no estamos dispuestos a dar, no tenemos el sentir de Cristo, no queremos sacrificar, amamos los aplausos, la vanagloria, el dinero, no estamos dispuestos a hacer nada para Dios. La gente está descendiendo al infierno. Estos hombres del Carpathian decidieron dejar todo para salvar a estos hombres. El apóstol Pablo dice en el versículo 24 de Hechos 20, pero de ninguna cosa hago caso,
ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio, de la gracia de Dios. No necesito oro, dice el apóstol Pablo, ni plata, ni vestido. Yo quiero ir a predicar el Evangelio. No me importa si me da, no me importa si pierdo negocios, yo voy a ir. No me importa si pierdo una posición. Yo era fariseo de fariseos, tenía un nivel alto, pero yo voy por la causa de Cristo. Hoy la causa de Cristo, la voluntad de Dios es que todo el mundo sea salvo. La gente se está hundiendo en el infierno y tienes que tomar una decisión. O sigues estorbando la obra de Dios por el pecado, o sigues estorbando la obra de Dios por tu negligencia, porque no quieres sacrificar, porque no quieres dar, porque no estás dispuesto a tener el sentir de Cristo. O el día de hoy dice, Señor, no me importa ser reconocido. Yo quiero dar, yo quiero sacrificar, yo quiero ir a rescatar a la gente. No solamente voy a apoyar, no solamente me voy a quitar la corbata y voy a echar con la pala más carbón para que avance el barco. No solamente voy a apoyar a que llegue el barco. Yo quiero ir, yo quiero descender a rescatar a las personas. Yo quiero hacer algo para que gente se salva. Yo quiero ser un buen embajador, quiero ser un buen marinero, quiero ser un buen soldado de Dios, quiero ser un buen hijo tuyo, Señor. Quiero hacer algo. ¿Qué vas a hacer el día de hoy? Cada quien toma la decisión. Estás en algún lugar de esos, tú tienes que tomar la decisión. Me encantaría que quisieras servir a Dios. Me encantaría que realmente estuvieras dispuesto a desprenderte. Recuerda que todo lo que tienes, Dios te lo dio. Muchos de ustedes tienen un potencial para hacer algo tremendo en cualquier parte del mundo. Y sabes que Dios lo quiere. Tú sabes que Dios ha llamado a muchos de ustedes. Pero algunas veces te has endurecido. No has querido obedecer a Dios. Sabes que Dios quiere usarte, sabes que Dios puede usarte, pero el pecado te está separando. La vanagloria, los reconocimientos. Dijo el apóstol Pablo, pero de ninguna cosa hago caso. Yo voy a predicar el Evangelio. Yo voy a rescatar las almas. Arrebátalas del fuego. Sácalas del pozo de la desesperación. Haz algo para la obra de Dios. Vamos a cerrar nuestros ojos, hermanos, vamos a orar. Señor, gracias te damos, Señor. Gracias te damos en esta noche porque eres bueno con nosotros. Gracias por la bendición que nos das de ser salvos. Gracias por la bendición que nos das de ser tus hijos. Gracias por rescatarnos de la profundidad del infierno. Gracias por darnos la vida eterna, Señor. Gracias porque a muchos de nosotros nos diste dones, nos diste talento, nos diste salud, nos diste el denuedo, nos diste la capacidad para poder predicar el Evangelio. Gracias porque nos trajiste a una iglesia donde se cree, se enseña y se predica la palabra de Dios. Gracias, Señor, porque nos has capacitado para ser los mejores salvavidas del mundo. Podemos rescatar a muchas personas, pero Señor, perdónanos. No lo estamos haciendo como deberíamos. No estamos haciendo la obra como deberíamos de hacerla. Muchos de nosotros vivimos en pecado. Muchos de nosotros tenemos pecados ocultos que nos estorban y nos avergüenza ir a ganar almas. El pecado nos ha hecho desistir. El pecado nos ha arruinado. El pecado nos ha alejado de la ruta. El pecado nos ha alejado de la iglesia, Señor. Pero perdónanos. Perdónanos. Hoy queremos ponernos a cuentas contigo. Perdónanos, úsanos. Porque no se ha cortado tu mano. Tú aún estás atento a la voz, al clamor de la gente. Ayúdanos, Señor, a hacer algo. Perdona nuestros pecados. También ayúdanos, Señor, a no estar dormidos en la iglesia, a no estar calentando las bancas, sino a querer ser de bendición, a rescatar a las personas, al entender que tenemos que dar más y más y más. Tenemos una vida, tenemos salud, tenemos tu palabra, tenemos la iglesia, tenemos dones. Ayúdanos a aprovecharlos, Señor, a rescatar a las personas. La gente suplica, gente va al infierno, Señor, ayúdanos a despertar, que nos alumbre Cristo, que seamos la luz del mundo, que salvemos las almas. Ayúdanos, Señor, a tener ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, a ser humildes, a ser personas generosas, a ayudar a los demás, a compartir el Evangelio. Ayúdanos a entender que hay necesidad, que hay misioneros que quizás van a regresar del campo porque no tienen el sostén, no tienen la ayuda, no tienen el apoyo en oración. Ayúdanos a respaldarlos, ayúdanos a echarle ese carbón a las calderas y no solamente en apoyar a que algunos lleguen, sino también, Señor,
Algunos de los que estamos aquí, llámanos para tu obra. Toca nuestros corazones. Ayúdanos a entrar a una ruta, a ser de testimonio, a ser la luz del mundo. Si hay alguien aquí a que quieres llamar a un país en especial, hazlo hoy, Señor. Quebranta su corazón. Dale a entender que tú lo quieres usar y que lo vas a usar con poder. Tú puedes hacerlo, Dios. Porque todo el poder, la gloria, la honra y las acciones de gracia son para ti. Y tú quieres usar a esta tu iglesia. Quieres usarlos con poder. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a ser sensibles a la necesidad que la gente está yendo al infierno. Ayúdanos a hacer cambios en nuestra vida. Ayúdanos a escuchar los gritos de clamor de la gente en los diferentes países del mundo que dicen, pasa, ayúdame. Ayúdanos a hacer algo el día de hoy, Señor. Bendice a esa tu iglesia, bendice la ofrenda que se va a levantar. Ayúdanos a ser desprendidos, a sacrificar. Ayúdanos a dar también principalmente nuestras vidas. Porque de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús. Porque no he ruido de anunciaros todo el consejo de Dios. Tienes que tomar una decisión hoy, hermano, hermana. Tienes que tomar una decisión que vas a hacer para con Dios. Que estás dispuesto a sacrificar. Que estás dispuesto a dar. Quizás tú estás escuchando la voz del Espíritu Santo diciéndote, te perdono y quiero usarte. Quiero llevarte a tal lugar. Quiero usarte poderosamente. Quiero que salves las almas. Quiero hacer de ti gran nación. Quiero hacer de ti una gran iglesia, un tremendo misionero, una tremenda misionera. Solamente déjame usarte. Porque Dios quiere hacerlo. No rehuses al llamado, no endurezcas tu corazón. Dile al Señor, Señor, lo necesitas en ese país, envíame a mí, Señor. Envíame a mí a ese lugar. Quiero ser fiel en mi ruta, quiero ser fiel en aquel país, quiero ser fiel a mi iglesia, quiero ser fiel a ti, Señor. Dile al Señor, envíame a mí, Señor. Aquí estoy yo, venme aquí, yo iré, Señor. Porque la gente está yendo al infierno cada día. Toma una decisión. Tienen que ser salvos, tienen que escuchar la alerta, tienen que creer en Jesús. Pero ¿cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Pero nosotros podemos ir, Señor. Nosotros podemos ir. Tú nos has salvado. Ayúdanos a hacer esos utensilios útiles en tus manos y predicar el Evangelio. Salvar las almas. Ser tus embajadores.